Con nuestra invitada, Virginia Pérez Cataño, que es miembro del foro del Parque Pereira, con un tema, bienvenida Virginia, primero. Gracias a bienvenida al piso, y con un tema candente estos días, que fueron dos temas en realidad. Sí, dos. La mafia del Parque Pereira, que fue desarticulada con el tema de los puesteros y la explotación de los puesteros y los trabajadores de que se instalaban en el parque, y el tema de la autopista, que quería cortar el Parque Pereira y la ciudad de La Plata y Berazategui en dos. La verdad que, bueno, primero gracias por invitarme, siempre me siento muy cómoda en esta casa de Realpolitik y en este caso con ustedes. Sí, la verdad que estas semanas, dos semanas atrás han sido de satisfacciones nada más. Una satisfacción que tiene sentimientos encontrados también, ¿no? Con respecto al tema del Parque Pereira Ola, nosotros, Vecinos en Defensa de Villa Lisa, que es la ONG que yo presido, se integró al foro del Parque Pereira Ola en el año 2012. Nosotros creíamos que la defensa de Villa Lisa tenía que ver claramente con la defensa del Parque Pereira y algunas circunstancias que estaban pasando. En el año 2010 comienza la batalla, como yo le llamo, que fuimos un colectivo de muchos vecinos, para que la autopista Presidente Perón, en ese momento el trazado que se había dispuesto, no cortara al Parque Pereira, porque era realmente una locura, se llevaba una cuarta parte del parque. Paralelamente a eso, nosotros considerábamos que había que hacer un montón de acciones para ir poniendo el parque en orden. Yo siempre trato de explicar cuál es la importancia del parque histórica, sociológica, ecológica. Entonces, bueno, una de las cosas que venía el foro denunciando con mucha anterioridad a que llegáramos nosotros era el tema de la feria ilegal. Hace muchísimos años que esa feria estaba. Nosotros hicimos denuncias públicas en un primer momento, hasta que en el 2016, viendo que no teníamos respuesta, dijimos, bueno, hay que encontrar el camino. Y el camino era claramente la justicia penal. ¿Pero por qué? No por esa gente que, como yo bien expresé y lo hemos hecho en Gacetilla de Prensa, va allí a vender sus productos y a buscarse un sustento, ¿no? No por esas familias trabajadoras, sino porque a raíz de una investigación muy puntual, que nosotros, y muy casera, muy doméstica, nos dimos cuenta que había toda una organización mafiosa que regenteaba esa feria, que como bien salió en los diarios, habían armado una ONG, cobraba por la utilización del espacio público, cosas que son absolutamente ilegales, porque el parque tiene una ley, el parque es una reserva de biosfera, en el parque no puede haber nada que tenga que ver con ese estilo de ferias, ¿no? Que son lo que llamamos las ferias multipunto, internadas multipunto, que también la provincia de Buenos Aires tiene una ley respecto de eso. Bueno, pero al margen de esto había una mini saladita, como yo le llamaba. Muchos años de investigación. En el 2016 denunciamos en la Fiscalía Penal de Berazategui, nuestra denuncia cayó en la Fiscalía número 1 a cargo del doctor Ichazo, y empezó la investigación. Y la verdad que la justicia nos dio la razón, nosotros aportamos pruebas, hizo un excelente trabajo el fiscal, con mucha cautela. Nosotros lo que sucedió el día de la liberación del espacio, que no fue un desalojo porque el espacio lo tomaron un sábado, ya las fuerzas policiales y de la justicia, y el domingo ya la feria no se implantó, pero nosotros ya veníamos sabiendo que esto iba a suceder hacía como un mes, y íbamos y veníamos para que todo fuera prolijo, porque una cosa que nosotros planteábamos era que no queríamos que esto fuera ni violento, ni compulsivo, claro, ni exactamente, que afecta al trabajador o a la persona que necesita. Exacto. Armar, como decías vos, Sí. armar un puesto y entra en esa red de mafia. Exacto. Pagando un canon en un espacio público porque tienen que vivir. Aparte habíamos hablado con los puesteros, nosotros teníamos una línea de investigación que era ir los domingos ahí y mismo reunirnos con los puesteros. Ahí fue donde, por ejemplo, descubrimos que se vendían autopartes robadas en la feria, ¿no? Y después hablamos con gente de buena voluntad que me decían, sí, a mí me cobran. Yo iba como una clienta común. Lo que estuvimos a nuestro favor es que los cabecillas de la mafia no conocían nuestros rostros, entonces en más de una oportunidad he podido firmarla yo a Marcela Gutiérrez cobrándole, y después se me acerqué a hablar con los puesteros. Según el puesto que vos tenías era el canon que vos pagabas, ¿no? Claramente, digo, si vos, viste los senegaleses, sí, que no arman puestito, que tienen la valijita, ellos tenían un lugar específico para ubicarse y pagaban un canon más bajo, pero aquel que iba, que en general es gente que tiene
tiene una producción propia o que vende productos, ropa o digamos industrializados, que se compran y se revenden. Textiles, todo lo que se vendía ahí. Sí, que ahora vamos a hablar de eso de los textiles, me hiciste acordar, pero digo, esa gente que ya armaba un gaseo, que era otra estructura, era mucho más caro el canon. Y cuando alguno se ha negado a pagarle, porque también en la investigación hay testimonios de esto, hubo puesteros que se negaron a pagarlo y fueron claramente amedrentados de la violencia. Esta gente no se manejaba cordialmente, decir vengo a cobrarte, no, era compulsivo. No era un bono colaboración, ¿no? Claro, es un cobro compulsivo. Claro. De hecho, en el allanamiento que se hace cuando se la detiene a Marcela en las primeras horas de la madrugada del sábado, se encuentran los registros desde el año 2012 y el foro también había aportado a la causa papeles y documentación que teníamos nosotros al respecto, ¿viste? Aparte es increíble, ¿no? Digamos, es un lugar visible donde los domingos era intransitable el Camino Centenario en ese tramo, porque tenías autos que entraban, que salían, gente que cruzaba corriendo, era un caos, había que evitarlo porque no, el que venía o los que veníamos circulando o íbamos, era un caos porque te salía gente corriendo, cruzaban, era un caos vehicular. Sí, chicos, todo. Un lugar evidente, en una rotonda de Gran Buenos Aires, para los que nos escuchan de Gran Buenos Aires, una rotonda, la rotonda de Alpargatas, claro. Digamos, conocida por eso, por la fábrica, ¿no? Sí, sí. Un lugar tan céntrico, que tantos años haya perdurado, que en un espacio público, porque no es una plaza de barrio, o no es un local, no sé, una fábrica tomada, o una fábrica usurpada que es adentro. Era un predio a la vista de todo. Un parque. Sí, es la entrada del Parque Pérez. De hecho, está el arco histórico ahí. El arco histórico, que es el famoso arco donde en el momento de la inauguración y la expropiación hay una foto maravillosa. El foro tiene un archivo fotográfico donde están tanto Eva y Juan Domingo Perón dando el primer discurso. Claro. En ese arco. En ese arco, semejante estructura, y obviamente ha crecido con los años. Últimamente ya era. Sí, no. Era impresionante la cantidad de gente que mirá, el tema del tránsito, a mí me ha tocado ver accidentes viales, ahí esto que vos marcabas, y también me ha tocado ver cómo dos hombres se trompeaban en una discusión de tránsito, que si me saliste para adelante, para atrás, digo, hemos visto de todo. La feria creció exponencialmente en los últimos años y se fue para adentro del parque, ¿no? Desde lo que vos decís, desde el arco, por ejemplo, mucho para adentro, y se había empezado a sectorizar, es decir, por un lado donde vos podías adquirir productos gastronómicos en las peores condiciones, seguridad, obviamente, en cero control. En otro lado hay un pasillo todo de un pinar donde ahí se habían localizado los que vendían autopartes robadas. Y cuanto más adentro y al fondo, claramente, más escondido, obviamente. Una vez hicimos una prueba, una de las integrantes del foro tiene un Renault 11, ¿no? Entonces le digo, mira, estos son autopartes robadas, vamos a hacer la prueba. Vos filmame, yo le voy a ir a pedir el tablero, el Renault 11, me dice, mire, no lo tengo, pero se lo traigo. Claramente era esta industria, ¿viste? Al margen de que también después empezaron a poner puestos de venta de bebidas alcohólicas. A cualquier hora vos podías tener un trago. Bueno, había de todo en el parque. Hablando de lo textil, estuvo hace unos años muy en boga el tema de los talleres clandestinos de costura. Toda esa mercadería que se fabrica ahí estaba en el parque. ¿Por qué? Porque vos tenías puestos donde la ropa estaba todo hecho un bollo y la gente, suponete, ponían a 10 pesos, porque era muy barata la feria, la gente revolvía y vos te das cuenta que era esa producción. Entonces los delitos conexos a esto eran muchos y algunos son de tipo federal. Sí. Y eso fue lo que el fiscal entendió en esta investigación que hizo y toda la testimonial y la documentación que tuvimos, que nosotros aportamos y que él consiguió, pues fue muy prolija la investigación, eso debo decirlo, muy seria de parte del fiscal. El tema, ¿cómo queda, Virginia, ahora? Está, obviamente no se puede instalar la feria ahí, pero es esa gente que quedó dando vuelta. Hay un proyecto de relocalizarlos, de ver caso por caso, ¿no? De la gente, hubo alguna forma, obviamente en el parque no se puede armar una feria de las mismas condiciones, pero esa gente, digamos, el laburante que quedó colgado ahí, que por necesidad iba y le pagaba a Marcela, a Pepita, a la que fuera, le pagaba su canon para hacer la changa del domingo y hacer una diferencia.
Mira, nosotros nos preocupamos mucho por ese sentido, aunque nos han criticado en estos últimos tiempos, porque lo que se cuestiona es esto, la fuente de trabajo. Nosotros estuvimos preocupados. De hecho, en diciembre nos convocó el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, y a una mesa de diálogo, porque sabíamos que esto se iba a resolver, y lo que nosotros le planteamos fue, armen un registro único de feriantes, porque aparte no sabías quiénes estaban, no había eso. Porque era ocasional, iban, como así, con Claro. una autoparte, con un gabarro, pagaba y se sentaba ahí y lo vendía. Yo he visto una persona sentado vendiendo 2 neumáticos. Claro. Eso sí, claro, Claro, ¿viste? sí, sí. La necesidad lleva a eso, yo entiendo. Pero a ver, lo que le pedíamos en ese momento a Lorenzino fue armen un registro único de feriantes. Entendemos que sí son trabajadores de alguna forma de la economía social y que el mismo Estado los ayude a registrarse, a ser monotributistas sociales, no sé. Entender, por ejemplo, con los productores del Parque Pereira, hay 5 asociaciones de productores. El foro ha trabajado mucho. ¿En qué sentido? En la reconversión de la producción con agroquímicos, en el convenio de tenencia precaria de la tierra, bueno. Y nosotros en ese momento hablamos, esto hablo hace 2 o 3 años atrás, que trabajamos durante todo el año con ellos, pero pusimos al Ministerio de Agroindustria, todavía era la anterior gestión, cómo tenía que ser el protocolo de reconversión, que estos productores sean productores monotributistas agropecuarios, un montón de cosas que le hace bien al que produce, al que está vendiendo, y le hace bien a la sociedad en general, ¿viste? Porque esos cánones de monotributo social son muy bajos, lo mismo del monotributo para los productores agropecuarios. Entonces, esto es lo que le planteamos a la Defensoría del Pueblo en diciembre. Y bueno, esa propuesta sigue abierta. De hecho, el foro lucha permanentemente contra las usurpaciones en el parque. Usurpaciones de gran magnitud. En febrero del 2008 denunciamos a una empresa que se llama Telcel, que es una subsidiaria de Telmex, Telefonía Mexicana, donde se usurparon 8 hectáreas del parque. Entonces, ahí nosotros, cuando se recuperó en ese momento, habíamos propuesto que se arme el mercado regional del Parque Pereira Ola, porque en el parque hay mucha producción y buena, y la verdad que no tiene salida hacia el público, entonces que el público pudiera acceder, y hicimos el proyecto, los productores participaron un 90% de esto, y es un proyecto que aparte es ecológico, está buenísimo, pero bueno, seguimos luchando porque esas 8 hectáreas, que son las únicas que pertenecen al partido de Varela, sean devueltas. Hoy están valladas. Claro, te iba a decir, ahí tenés una mezcla de partidos dentro, porque el parque es tan grande que abarca distintas localidades. 4 municipios Claro. abarca. Varela, La Plata, Ensenada y Berazategui. Claro, en Ensenada, por ejemplo, está la zona núcleo de la reserva, que es la selva marginal, que es el único bosque nativo que tiene el Parque Pereira Ola, que nosotros, cuando fue que se sancionó la ley de bosque en la provincia de Buenos Aires, pedimos que se incluya como una zona roja porque era la categorización que le correspondía. Eso pertenece a Ensenada, la ciudad de La Plata tiene otra parte, el 80% es del municipio de Berazategui, claramente, se encuentra en el municipio. Está dentro del partido, claro. Esto me da risa porque lo he debatido mucho con el intendente Musi y hemos discutido en el buen sentido con Patricia esto, porque el 80% es mío, y yo le decía, no, es de todos los bonaerenses. El 80% está dentro de tu territorio. Está dentro de tu Que vos territorio. administrás, claro. Y en el año 2016 también comenzó, el foro propone siempre que el parque tenga una ley unificada, ¿no? Porque como ustedes saben, la autoridad de aplicación del Parque Pereira es el OPDS. Sí. Pero hay un convenio interno con el Ministerio de Agroindustria ahora, hace unos años, ahora se llama Agroindustria, donde 947 hectáreas, que son las de uso público, las maneja Agroindustria. Entonces nosotros siempre abogamos porque el parque tenga una ley única que lo proteja, ¿no? Como parque provincial. Y la propusimos al fiscal de Estado de la provincia y empezamos a trabajar un año muchísimos organismos, el foro participó, los productores, el fiscal de Estado, la Defensoría del Pueblo, Agroindustria, OPDS, los municipios, los 4 municipios representados, y se llegó a un boceto de ley. Nosotros seguimos pregonando eso, tiene que tener una ley de protección única. Y sobre todo porque hay que renovar la declaratoria de reserva de biosfera a nivel internacional frente a la UNESCO. Nosotros estamos ya hace muchos años en contacto con UNESCO Capital, con el Ministerio de Ambiente de la Nación,
tratando de que el parque ordene estas cuestiones para que esa renovatoria sea posible. En esto hay como una cosa de confusión. Se cree que la renovación de la declaración de reserva de biosfera implica alguna cuestión financiera y presupuestaria. No es así. No. Es una cuestión de asignaciones Exacto, no es así, no es que porque el parque jamás pudo acceder a créditos internacionales por ser una reserva de biosfera declarada por UNESCO. Ojalá, hubiera sido fantástico. El parque hoy está complicado, como lo estuvo hace años. Empiezan a mejorar algunas cosas, pero tengan en cuenta que son 10.248 hectáreas, viven 3.000 productores. Ahí funciona el Instituto Argentino de Radioastronomía, que estudia las ondas espaciales, que fue clave para el lanzamiento de los satélites ARSAT al espacio. Digo, tenemos científicos en el parque. El vivero Darwin, que sigue, digamos, siendo el generador de todas las especies forestales que se plantan y se renuevan en el parque. Hay una escuela en el parque, la agraria, una escuela agraria, conocidísima. Le mando un saludo a su director, que siempre está a disposición nuestro. Y bueno, el parque es de todo. Yo siempre digo, uno no lucha por algo propio. El parque es de todos los bonaerenses y tiene una importancia ecológica fundamental, porque aparte es zona de recarga del acuífero Puelche, hay más de 1.200 especies de árboles. Estuvo pensado para eso, no puede nunca perder ese espíritu el Parque Pereira. Si nosotros dejamos que eso pase, realmente estaríamos atrasando años. La visión en su momento de la propia... décadas, mínimo, como para contar. La verdad que la visión en ese momento del presidente Juan Domingo Perón y de quien era el gobernador Mercante y todo fue a futuro, fue visionario, que en su momento se llamó Parque de los Derechos de la Ancianidad, etcétera. Entonces es el legado nuestro, tener que cuidarlo, y para los que vienen, porque es súper importante. Y en cuanto a la historia, bueno, ni que hablemos, tiene edificios que son patrimonio histórico. Sí, obvio, pero aparte es como muchos de los que vivimos en zona norte decimos, es el pulmón, ¿no?, que divide o que fragmenta toda la voracidad fabril y de asfalto de Gran Buenos Aires para con la zona de La Plata y para con la zona, esta zona sur, digamos, ¿no? Sí. Es como un oasis en el medio de dos realidades. Sí, totalmente. Yo siempre digo, invito a todos a hacer una prueba que por ahí la hacen sin darse cuenta, ¿no? Cuando uno viene de Capital, vos bajás en la rotonda de Alpargatas y venís del conurbano, y cuando pasás por el parque y llegás a Villa Elisa, ya es otro aire, es otra cosa. Sí. Entonces yo pregonaba esta semana también el hecho de que cuidar el parque es cuidar a los bonaerenses en su conjunto, a Villa Elisa, que está pegadito a Ensenada, cuidar esa selva marginal. Digo, ahora hemos tenido lamentablemente 25 focos de incendio en el parque durante el verano, y la selva marginal, ustedes saben que el año pasado hubo un gran incendio y también se volvió a prender este año. Bueno, eso es una lucha permanente de guardaparques y la gente de agroindustria y los bomberos de Villa Elisa, que también colaboran. Sí, ¿no? Han estado este año, por lo menos estuvieron pobres. Son hectáreas. Parte de la sequía, y bueno, en La Pampa 90.000 hectáreas, parte de esta sequía que se está visualizando, y bueno, y obviamente el mal uso y el abuso y alguna intencionalidad también en algunos lugares. Y el parque, como decíamos hoy, es el oasis de la diferenciación entre lo fabril y todo el asfalto, lo que se viene de zona norte, de zona sur, digamos, de Gran Buenos Aires para acá, porque también es utilizado, o sea, es como una franja que tenemos en la Ciudad de La Plata, que divide y que nos divide el conurbano, pero masivamente yo creo que en el 90% de la gente que lo disfruta es del conurbano. Sí, señor, eso te iba a decir. Nosotros hemos hecho intervenciones con la asamblea de la autopista y con el foro en el parque, que tenían que ver, y eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook, que grabábamos, ¿no? Entonces fuimos un domingo y la gente que está disfrutando decía, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? De Varela. ¿De dónde venís? No sé, de lugares. Quilmes, Avellaneda, sí. Grabamos 5 testimonios y ahí nos dimos cuenta que en realidad, como vos decís, Fernando, lo usa esa gente, el parque. Que claramente también hay que hacer una política educativa, porque, a ver, volviendo a lo que vos preguntabas de la feria, lo que más tristeza le daba a uno era pasar un domingo a la noche y ver toneladas de basura, fuego. Bolsas, claro, se prendía fuego, obviamente. Para poder, sacar
sacar la basura. Yo siempre decía, era Vietnam, era una cosa que no lo podías creer. Y también la gente tiene que aprender a cuidarlo, ¿viste? Esta es una realidad, es decir, no tiro el papelito acá, bueno. Pero tiene que haber una política mucho más intensa de parte del Ministerio de Agroindustria. Más presencia del Estado. Claro, la sede, digamos, oficial del Ministerio de Asuntos Agrarios está ahí. O no sé si ahora es Asuntos Agrarios. Agroindustria se llama, pero está ahí, sí, está bien, está ahí. Pasaron en la casona del 50 y pico o antes que el presidente Perón decidió confiscar eso y hacerlo parque, hasta esta época. No importa el gobierno, no importa quién era el gobernador o la gobernadora o quién pasaba, y te encontrabas con lo mismo. Pastizales que no ves una mano de la otra del centenario. Claro. En cada cruce o en cada retome, un basural, un desguazadero de autos. O sea, el Estado también en muchas ocasiones está y estuvo ausente, y obviamente vos no podés pretender que la familia que va a pasar el día no tire la botellita si el Estado no te cortó el pasto. No, claramente. Eso es claramente. educativo. Hay leyes que han sido muy buenas, que por ejemplo la ley Bonicato, que así la llaman, que se sancionó respecto de la contaminación visual en el parque. Ustedes saben que en el parque no se pueden poner al costado de la ruta del Centenario carteles. Uno cuando entra ve 2 o 3 y después ya no hay. Esa ley es muy buena. El parque tiene un conjunto de leyes que son muy buenas y que es necesario empezar a aplicarlas. Agroindustria está ahí justamente el foro dentro de la casona tiene su oficina, pero es la ONG reconocida para esto, porque aparte el foro fue el pionero de que fuera declarado reserva de biosfera. Quien presenta el proyecto fue el foro del parque, y los que nos precedieron, no quiero dejar de nombrar a Eira Reyes, que fue su presidenta muchos años. Realmente, bueno, hoy Eira ha fallecido hace unos años, pero nos ha dejado un legado. Siempre digo que fue la pionera, y la verdad que dije, cuando Eira falleció, uno se pone a pensar, digo, ojalá Eira podría ver hoy esto, ¿no? Que fuese un logro. Y atrás de este logro del tema de la feria, que nosotros, te respondo esto, pedimos que se reubiquen y que se arme realmente una feria multipunto internada, como dice la ley de la provincia de Buenos Aires. Porque aparte los mismos vendedores y familias estaban en condiciones paupérrimas. A ver, había unos baños químicos que el que tenía los baños químicos también hacía negocio, o sea, te cobraba por ir al baño, no había agua, no recargaba, no vaciaba. Una cosa. Entonces los mismos feriantes estaban en condiciones horrorosas. Eso por ese lado. Y nosotros y a la semana nos llega la noticia, y esto sí ha sido un colectivo mucho más amplio de ONGs y de vecinos que nos han acompañado, que hemos iniciado entre todos esta lucha del tema de la autopista. La lucha de la autopista también fue sin descanso, sin respiro. En el 2010, no quiero dejar de nombrarlos, de hecho los nombramos en la Gacetilla, la Asamblea de Reserva de Biosfera, los vecinos autoconvocados de Villa Elisa, el Foro Río de la Plata, que son quienes luchan del otro lado, de Berazategui, el murallón costero y toda esa historia, vecinos en defensa de Villa Elisa, vecinos de Gutiérrez. Éramos un montón de ONG diciendo, no, por el parque no puede pasar, es un proyecto que es hoy pan para hoy y hambre para mañana, digo, por hacer. La modernización no puede ir de la mano de la destrucción. Esa es la consigna. Nosotros queremos la autopista, entendíamos que la autopista Presidente Perón, que hoy fue rebautizada Ilía, que ustedes saben que cruza 13 partidos bonaerenses, que es importante, que en su momento fue denominada la autopista de la basura, porque claramente va a tener una conexión con el puerto de la Ciudad de La Plata. Entendemos que eso era importante, pero lo que decíamos es cómo la planificamos. Esa es la realidad. Entonces, cuando fuimos a la audiencia pública en el año 2010, porque como ustedes saben, todas estas ONG presentamos un amparo, que lo tiene el juez Luis Armela, el juez federal de Quilmes, Luis Armela, que todavía no ha resuelto la cuestión de fondo. Pero nosotros creíamos que esto, más que una cuestión jurídica, que de hecho lo va a tener que resolver, aunque han pasado años, es una decisión política. Y así se lo planteamos en su momento a Vialidad Nacional, a Vialidad de la provincia y a cuánta autoridad había. Intentar pasar el cuarto tramo, no quiero ser muy técnica, pero el último tramo era el cuarto. El cuarto estaba dividido en 2 sectores, A y B. Ese tramo era el que iba a atravesar Parque Pereira.
Originalmente había otro proyecto que era una locura que ya en la audiencia pública ni se pensó, que era en diagonal, desde la 53 en diagonal, cruzar el parque así, la autopista por adentro del parque, por el ECAS, que no lo mencioné, el ECAS que estaba la familia, claro, que la van la familia, los chicos, los animales, pues entonces esa locura ya se descartó de plano, pero en el 2010 nosotros decíamos, si bien no somos los vecinos los que tenemos que dar las alternativas, entendemos que hay alternativas a esto y que son mucho más sustentables en el tiempo. En el caso de la Ciudad de La Plata, que tenía que unir, lo que nos decían es, bueno, pero tiene que unirse en algún lado con la autopista La Plata-Buenos Aires, llegar al puerto, que hace 2 o 3 días leí que ya estamos hablando de la continuación de la autopista La Plata-Buenos Aires hasta Ensenada, sí. ¿Viste? Y decíamos, bueno, está bien, pero veamos otra opción, porque las hay, no sé, y siempre tuvimos la postura de decir, no tenemos nosotros que decir por dónde. Hay técnicos. Claro, porque hay técnicos. Nosotros, si vos nos preguntabas, teníamos... Sí, las prioridades, ¿no? Claro. La prioridad del parque. La prioridad del protegemos el parque y después vemos por dónde se traza. Bueno, mientras fue el anterior gobierno, yo creo que hemos hecho cosas muy... muy arriesgadas, de mucha buena voluntad. Digo, por un lado el amparo que se sostiene y fue presentado por todas estas ONG. Por el otro lado hemos ido en algún momento a buscar a la presidenta de la Nación, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, acá cuando ha hecho una visita a La Plata, y entregarle una carta y explicarle cuál era, que fue respondida, esto debo decirlo, la presidenta respondió esa carta, pero bueno, respondió en función del proyecto. Hoy lo que vemos, y también es una satisfacción, es que bueno, está la decisión política de priorizar el parque. Eso ya nos deja tranquilo. Objetivo. Claro. Después vemos por dónde la pasan. Claro, después hay varias alternativas. Hasta ahora llegaría hasta la Ruta 2, ¿sí? Y de allí conectaría con la autopista La Plata-Buenos Aires, por el trámite de la Ruta 2. Sabemos que tiene que conectarse al puerto, pero bueno, estarán los técnicos para resolver eso. Lo que nos deja contentos es que... por lo menos este gobierno a nivel nacional, porque esto es nacional, ha dicho, bueno, por el parque está descartado. Aparte es que digo yo, no, que no soy técnico, ¿no? Que algo de... No somos ingenieros. Claro, no, pero algo de tránsito conocemos, ¿no? Pero no, Vanessa, algo de tránsito conocemos. Creo que en este punto de alternativa es más fácil hacer una tercera, una cuarta mano sobre la autopista Ciudad de La Plata y sobre la Ruta 2, ¿no? Para camiones o para... Porque básicamente la idea es la unidad del puerto con el puerto que se hizo en la gestión anterior para potenciar exportación, importación. Creo que hoy, hasta económicamente, digo, no, es más viable hacer una segunda mano a la autopista, a la autovía 2, más rápido, más fácil, a la Buenos Aires de La Plata. De paso queda una mano más descomprimida, ¿no? Porque el lugar ahí ya está confiscado, ya está restringido, ya está expropiado, ya se puede hacer, ¿no? Que trazarlo por el parque, digamos, es una cuestión de millones, digo. De lógica, ¿no? De millones, desde ese punto de vista es una cuestión de millones. Justamente, ¿sabes? Uno de los argumentos que en su momento daba Vialidad Nacional es que se hacía por acá porque era más barato. Entonces nosotros le decíamos, es según como uno mide el costo, digo, porque dice, hay que hacer menos asfalto. Sí, pero estás destruyendo un patrimonio de todos los bonaerenses, un patrimonio de las generaciones futuras. Digo, entonces, ¿en qué términos medimos los costos? ¿Cuál es la ecuación costo-beneficio? Porque la verdad que si hay que hacer, eran 25 kilómetros más, no se crean que era mucho. Claro, 25 kilómetros más de asfalto en una obra. Olvídate, aparte era todo, le sacaban toda una franja al parque sobre la calle 403, que es lindera, ¿viste? En el límite entre los dos partidos era una franja de cada lado que, es más, algunos ya estaban haciendo números por la expropiación. Tal cual, a ver, ¿no? Todos los frentistas estaban haciendo números. Muchos defendieron, muchos que defienden el lugar donde viven, porque el que se muda ahí, ¿viste? Es un lugar bastante alejado y que tiene unas características. No, es por convicción que te mudas ahí. Por comodidad. Que no tenés comodidad, eso te iba a decir, no tenés línea de micro, no tenés. No tenés calle, no tenés gas, no tenés agua, no tenés servicio. Nada, no tenés cable, no tenés teléfono de línea, no tenés nada. Tenemos una. Malas señales satélite. Nada.
nada. Entonces, digo, siempre me acuerdo de Gustavo Mamini, uno de los integrantes de la asamblea, que le mando un beso, que siempre está enojado con Speedy porque no tiene internet. Claro, bueno, claramente vive en un lugar que es mágico. Pero muchos frentistas participaron de esta asamblea y no querían vender sus casas. Sí pasó eso que vos decís en la franja de expropiación que está del otro lado de la ruta 2, sí. Que ahí se iba a llegar. Bueno, ese era otra situación. Ellos no interactúan tanto con el parque, esa población de ese lado. Y sí, ahí mucha gente le vino bien la expropiación. Sí. Pero la verdad que acá no. Y a la ciudad que decide vivir de una forma diferente, claro. Obviamente que no iba a estar de acuerdo. Y el que vive en Villa Elisa, no voy a dejar mentir Fernando, elegimos todo vivir de una forma diferente porque claro. No es cómodo venir a La Plata todos los días, ¿no? No, es una obvio. Cosa que pero uno le el dice. Aire y la paz y la claro. Tranquilidad y el verde no lo suplantás. Para los que hemos crecido en lugares donde lo más parecido a un árbol era el parqué del departamento, vivir en Villa Elisa o en la zona esa es como mágico. Es tu elección en la vida. Sí, aunque ya se está poblando mucho. Viste, ya, se está haciendo bastante urbano. Más al sur, pero bueno, es otro tema. Está haciendo muy urbano. 8:41, mirá, ya se nos está yendo la segunda hora del programa. Estábamos, para los que nos están escuchando, con Virginia Pérez Cataño, que es la representante de los vecinos de Villa Elisa y del foro del Parque Pereira, hablando sobre el tema de la feria, la ex feria del Parque Pereira y el tema de la autopista que venía ahora el presidente Ilía, ¿no? Ahora se llama presidente Ilía. Amigo de mi padre, el presidente Ilía. Sí, el presidente Ilía. Una constante en eso de querer ocupar espacios públicos y querer dañar el espacio público. Así que bueno, Virginia, te agradecemos tu participación, tu presencia acá en La Plata en esta hora temprana, y obviamente seguimos en contacto. Sabemos que madruga, damos fe que madruga, pero quedamos en contacto y bueno, obviamente tenés las puertas abiertas del programa porque, como yo te decía fuera del aire y te lo dije también acá, hay muchos oyentes que nos están escuchando en el Gran Buenos Aires que están del otro lado del parque. Nosotros estamos de este lado del parque, de esta frontera del parque, pero hay muchos oyentes, muchas radios que están repitiendo este programa, esta primera mañana de Realpolitik, que son de ese lado, Lanús, perimetrales, digamos, Lanús, Lomas, Almirante Brown, Adrogué, Ezeiza, Gran Buenos Aires, Sur y aparte Capital, que nos están escuchando. Así que te agradecemos, Virginia, gracias por tu participación. Obviamente tenés las puertas abiertas. Me sentí muy cómoda, la verdad, muchas gracias por la invitación y dejarles un último mensaje a todos los que nos están escuchando de Gran Buenos Aires. Es la oportunidad de llegar a ellos, decirles que el parque es de todos, que cada bonaerense tiene que entender que un pedacito de ese parque es de cada uno y que lo vamos a cuidar entre todos. Eso es. Bien, con este mensaje, mira, 8:42, vamos a un tema musical.